¿Y qué te decía? Cosas negativas. Negativa. ¿Te acordás qué cosas eran las que te decía? Un montón. Me decía un montón de cosas hirientes. Me dice que era depresiva. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Acá terminando la semana con ustedes. Bueno, mucho se está hablando nuevamente del caso de Nahir Galarza y el asesinato de Fernando Pastorizo a raíz de la película que se acaba de estrenar con la ficción, ¿no? Sobre el caso real que llevó a la primera mujer argentina, la más joven, con una cadena perpetua. Ella es Nahir Galarza y lo que tenemos es acceso a la pericia psicológica que se le hizo a Nahir Galarza. Fundamental para entender, ¿no es cierto, Martín? ¿Qué llevó a Nahir o qué hizo que Nahir tuviera... no sé, ese impulso y el hecho de haber matado a quien era su novio, ¿no? No solamente eso, Mariana, sino también entender qué es lo que Nahir le quería contar a la justicia, porque esto que vamos a ver es Nahir de alguna manera hablando con la justicia. Esto es, ¿cuánto tiempo después del asesinato? Esto es algunos meses después del asesinato. Con Nahir hablando a la justicia en una pericia, está bien, quien está adelante no es ni un juez ni un fiscal, es un psicólogo especializado. Y ella cuenta algunas cosas, otras cosas prefiere evitarlas, hace hincapié en lo que evidentemente a ella le interesa que se sepa en esa pericia, pero te aseguro algo, Mariana, es sumamente reveladora y fue sumamente reveladora para lo que luego fue la condena. Lo que dice Nahir acá es clave, es fundamental. Claro, por eso te iba a preguntar, ¿por qué es tan importante esta pericia y qué rol tuvo, ¿no? Bueno, en la condena? Fundamental, fundamental. Por supuesto que en el juicio contra Nahir Galarza, lo más importante fueron la pericia balística, la trayectoria de la bala, cámaras de seguridad, testimonios y demás. Pero como en todo juicio, la pericia psicológica, psiquiátrica, juega un rol fundamental, clave para poder entender qué pasa por la cabeza de esa persona que está siendo juzgada. ¿Qué vivió antes y qué vivió en ese momento? ¿Qué es lo que quiere contar y qué es lo que no quiere contar? ¿Qué expone y qué prefiere ocultar? Y para saber también qué tan consciente de sus actos era. Absolutamente. ¿No? En el momento que estaba Absolutamente. sucediendo Ella habla de todo en esta pericia. Vamos a escuchar a Nahir hablando como pocas veces se la ha visto. Yo no lo vi nunca eso, ¿eh? Sí. Me hubiera gustado verlo antes, inclusive hubiera sido un material muy importante cuando la fuimos a entrevistar, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, tuvimos acceso ahora y te lo vamos a mostrar en partes. Vamos con la primera parte. Me sentí incómoda. ¿Y qué te decía? Cosas negativas. Negativa. ¿Te acordás qué cosas eran las que te decía? Un montón. Me decía un montón de cosas hirientes. Me dice que era depresiva. Porque sabía que yo no le contaba cosas a nadie, pero estaba mal igual. Bueno, acá un poco queda en evidencia esta relación que existía entre ellos, Sí. ¿no? Violenta, de toxicidad, en donde ella dice que no hablaba con mucha gente y que guardaba dolor. Sí, y ella utiliza una palabra que es clave, que después la vamos a escuchar mucho en el juicio, que es la palabra depresiva. Según Nahir, una de las cosas que más le dolía a ella que le dijera a Fernando, siempre en el tren de las suposiciones y lo que dice Nahir, es que le dijera depresiva. Bueno, algo que le dolería a cualquiera, Que ¿no? lo O sea, que sí, afuera por alguien venga y supuesto, te diga por depresivo, supuesto, es espantoso. pero la verdad que es espantoso, pero quizás en una relación tan larga que alguien alguna vez te diga depresivo, si pasan otras cosas queda. A ella particularmente la palabra bueno, depresiva claro, eso. la No es afectaba. lo mismo a alguien que quizás no siente ningún tipo de depresión, si le dicen depresivo no le va a generar nada, a absolutamente. ella particularmente, ¿no? Si no sentís que tenés una tendencia, no te afecta. Claro, evidentemente. Bueno, ella, la palabra depresiva, por hace eso hincapié. esta primera parte Porque fundamental, también porque la había menciona. otras cosas hirientes. Según lo que decía ella, claro, había otras cosas. Pero que esto se era lo decían que de le manera afectaba. hiriente. Pero la palabra depresiva se escuchó bastante en el juicio, Ahora, porque era algo que particularmente a Nahir le molestaba que Fernando le diga. Y Depresiva. también ella hace hincapié en las cosas que no contaba, Claro, exactamente. en cosas que Claro. guardaba. Cosas que se guardaba para ella, Ujú. cosas que se guardaba para sí. Ahora, Bueno, particularmente, digo, ¿no? Esta
esta pareja de adolescentes en su momento, y que pasa con muchísimas parejas todo el tiempo y que lo escuchamos, digo, los padres, tanto de ella como de él, ¿cuánto se metían en esta relación tóxica, lejos de justificar el desenlace, ¿no? Pero digo, en esta pareja tan tóxica que se escucha, que se termina sabiendo, los padres de ambas personas, ¿se metían? ¿Estaban al tanto? ¿Quién? Poco y nada. Y yo creo que poco y nada, evidentemente. El padre de poco, Nahir sí. Porque El padre de Nahir sabemos que sí. Digo, la protegía, lo decíamos ayer. Sí, pero no sé Pero si Juan, desde un sí, lugar acá. de diálogo. Si yo ahora les pido a todos esto, que piensen en que tienen una hija de 17, 18 años y vos conocés que está sufriendo ese maltrato psicológico, ¿llevás al novio de vacaciones a Brasil? No. No. Probablemente no. Igual acá Probablemente Nahir lo digo que no. La familia de Nahir Padre, llevó a Fernando de vacaciones. Igual acá- o no conocían, sabía. o no existía, Igual- no es tal Acá la la clave, agresión. Pero Nahir no Mariana, acá está- la clave es cuál es el detonante que lleva a una muchachita de 18 años, 19, 19 años, agarrar el arma del padre, subirse a una moto, empuñarla y disparar. Digo, ¿cuál es el detonante? ¿Solo que le decía depresiva? No. No. Tiene que haber o una cadena de cuestiones o tiene que haber algo no resuelto entre Celos. ellos. No, pero hay que ver, Pero la cómo, celopatía... hay que ver cómo le jugaba. ¿Se habrá enterado El Nahir? proceso- Perdón. No, Se- pero- perdón, sí. Pepe. Digo, ¿se habrá enterado Nahir? No lo sé, esto lo desconozco. ¿Se habrá enterado que Fernando se iba a ir de Gualeguaychú Bueno, y que se iba a vivir a otra ciudad? Creo que era Paraná la ciudad, con un amigo con quien ya habían visto alquiler. No recuerdo bien si en el juicio quedó comprobado si ella sabía o no sabía de esta situación, pero eso es una realidad. Fernando ya tenía todo arreglado para irse de Gualeguaychú, No sabía. para irse a otra ciudad. Y esa Creo que puede esa ser, ciudad era pero- Paraná. Y hasta con su amigo ya habían buscado alquiler. ¿Vos decís que él no había hablado de esto con ella? No recuerdo si lo sabía o no lo sabía, pero que eso pasó, eso era así. Por Fernando se supuesto iba a que ir nada de lo que estamos hablando Claro. justifica No, nada, lo que nada, pasó. no. Nada. Pero bueno, se trata de entender la cabeza, ¿no? de esta chica que cometió este acto tan terrible. Franco, ¿ibas a decir algo? No, a mí me parece que en la mayoría de los casos, decía Martín, bueno, una familia, un padre no llevaría de vacaciones a Brasil a un sujeto tan problemático. A la vez creo que hay familias que sí. Probablemente de sean acuerdo. pocas, probablemente a todos nosotros nos resulten extrañas, pero probablemente haya quienes, con tal de retener al novio de la hija, Sí. de algún O de otro hacer modo, feliz a la hija. exactamente, y de consentirla, y, bueno, lo retienen a como dé lugar, ¿no? Es difícil de entender, entiendo que es un parámetro que es ajeno a la mayoría, pero es un parámetro posible. Y hay ahora lo vamos a ver en la segunda parte de la pericia, hay algo que se ve muy claramente, que es que a Nahir le costaba hablar, le costaba expresar sus sentimientos, le costaba decir lo que le pasaba, ¿no? Evidentemente Con sí. su novio, Le con su costaba. familia, con todo. Así que ¿cuánto se sabía de lo que a ella le De estaba lo que a ella ocurriendo? realmente le pasaba. No sé, si hablaba con la mamá o no, ella dice que le contaba a la mamá o que la mamá le preguntaba. En la película se ve claramente que es una familia silenciosa, Sí, que no habla no se mucho. habla de lo que hay que hablar, Una ¿no? familia con cierto secretismo en algunos puntos, sí, sin duda. Y Pero como la película- tratando de no activar determinadas En la situaciones. película se ve la versión de ella y para mí esto demuestra la cabeza perversa que tiene y tenía esta chica. Igual Vamos acá- a- De acá me parece que no hay nada entendible de esta chica, que estás hablando de una chica enferma en el sentido de que es una chica que puede ser perversa o la patología que haya tenido. Eso- Estás hablando de maldad. La patología la dice claramente la pericia, luego les vamos a Sí. contar, vamos a seguir viendo parte por parte y vamos a hablar con el abogado de Nahir en un ratito. Muy interesante hablar con él porque hace un tiempo, ayer creo que estuvo con ella, Sí. ¿no? Ayer, Sí. para saber también cuál es la percepción de Nahir de la película, que entendemos que es su versión, pero cómo lo está viendo y cómo está Nahir en este momento. Pero primero vamos con la pericia nuevamente, Dale. segunda parte, adelante. ¿Qué fue mi pasó un día? Porque desde ahí empecé a sentir la noche siempre. Todo el tiempo. ¿Qué le pasó? Una de esas peleas. Que era la primera vez que me decía un montón de cosas hirientes. Y nunca me había dicho a nadie. Se lo viviste como muy traumático. Yo creo que sí, porque a partir de ahí fue cuando me empecé a sentir teatro. Dijo
perdón, no llegué, sí. A partir de ahí empecé... A partir de ahí empecé, me empecé a sentir así, dijo una cosa entiendo, por el estilo. Entiendo. Le pregunta si fue algo traumático, ¿no? Como si uno... También es raro, porque uno no siempre identifica qué es traumático. A veces vivís el trauma sin saber que estás viviendo un trauma, ¿no? Pensás que estás angustiado y hay algo traumático. Pero bueno, esto es parte de lo que son las pericias psiquiátricas o psicológicas, donde se ahonda en la psiquis de la persona, donde se trata de entender justamente si existe algún tipo de trauma, qué es para esa persona un trauma, cómo procesó o no procesó ese trauma. Todo esto es necesario y después el psicólogo o psiquiatra hace un análisis, hace una conclusión, un documento donde explica y da su opinión sobre esa persona que entrevistó. Hay que hacer también una salvedad porque las pericias son fundamentales, las pericias psicológicas son fundamentales después en el juicio, porque hubo una psicóloga, la licenciada Paday, que fue la psicóloga de parte de Nahir, que fue imputada por falso testimonio. Estas son algunas de las cositas que pasaron en el juicio. Esa psicóloga dio toda una explicación a favor de Nahir, por supuesto, porque una psicóloga de parte, y el tribunal entendió que todo lo que había dicho tenía una falta de rigor tan grande que era plausible de un falso testimonio. De hecho, esa mujer hace una conclusión de la pericia de Nahir, o saca su conclusión, con una visita de menos de una hora. Los jueces dijeron, en menos de una hora no podés. Es imposible sacar una conclusión de la psique de una persona. Si tuvieras que describir la conclusión de esta mujer... que era principalmente que sufría violencia de género, que era una víctima de violencia de género, que había sido abusada cuando era chica, que la intención era hacerla pasar... Que por ahí lo es. Igual, a mí me parece que se trata de instalar eso de algún modo, o de intentar empujar esa posibilidad, entendiendo que la posibilidad de que Nahir haya sido víctima de violencia de género no neutraliza lo que el acto cometido. Pero que todo el tiempo se intentó justamente oponer una cosa a la otra, y no están opuestas. ¿Puede una mujer ser víctima de violencia de género y terminar actuando así? Claro que sí. Las mujeres que no saben cómo escapar de ciertas estructuras pueden terminar matando. Y es por eso que es tan importante intentar erradicar la violencia. A mí me parece que la diferencia, esto lo digo porque fue una de las cosas que yo le pregunté, porque cuando en un momento yo le pregunto en la entrevista si piensa en ese momento, y ella dice, ¿era mi vida o la de él? Claro. Dijo ella, ¿no? Es una mentira. Entonces yo le digo, bueno, pero quizás la cosa hubiera terminado de otra manera, entiendo, pero el hecho de que vos le hayas disparado por la espalda lo pone todo en otro contexto, porque no estaba siendo atacada. Pero entonces no fue un accidente. Exactamente. Porque ahí es donde se contradicen. Si fue un accidente, si se le escapó los disparos porque estaba aturdida, no lo hizo para defenderse porque era su vida de ella. Exactamente. No es que siendo víctima de un ataque, ella dispara. Nahir no se planta. Además, y no la dice... fortaleza que tuvo que haber tenido una chica tan delgadita para apuntar y jalar del gatillo. El arma es difícil. Dos veces. Muy difícil manipular un arma. Es muy difícil. Necesitaba. Pero ayer Martín contaba que en el juicio, o no sé en qué instancia, la hicieron probar y perfectamente lo sabía hacer, ¿no? Sí, el padre se le la montó y la desmontó. Ella sabía perfectamente disparar el arma. Lo que falta que igual sea distinto disparar el arma al aire que dispararle a la espalda de tu novia. Además, con el nerviosismo, disculpame un segundito, pero también con el nerviosismo que esa situación genera. Por eso estoy hablando de la frialdad que esta chica tuvo. Porque imagínate que ella está teniendo un arma, jalando el gatillo y supuestamente en una situación tensional. Ella fue muy fría. Sí. Bueno. Eso surge también de la pericia. Ahora vamos a ver la otra parte. Yo lo que te quería decir, que el sentido de todo esto, desde el primer minuto, fue plantear a Nahir Galarza como una pobre chica que respondió a una vida de agresiones. Y se logró instalar, porque vos fíjate que estamos debatiendo una película. No, yo creo que no se instaló eso. Si no, no se le hubiera dado una perpetua. Se la instaló como un monstruo capaz de hacer lo que hizo. Mira, acá tengo, digo, que tiene que ver con esto, con la frialdad, ¿no? Esto que tengo acá es la sentencia, ¿sí? Yo ayer les hacía mención a un vecino que la ve, a ella cuando llega. De un modo absolutamente contrario a lo expresado por Nahir Galarza, Joaquín Osorio, que es un chico con el que ella tenía una relación, declaró que esa noche la vio llegando a su casa y dijo que la vio rara, que tenía una risa que me llamó mucho la atención en su momento porque nunca la había visto así y tenía algo en la mano.
Digo, esto para empardarlo con la frialdad. Es rarísimo que esté riéndose. O sea, esto lo dijo Joaquín Osorio Cadot, un chico que la conocía a ella y que además era vecino. Por eso la ve a las 5, o sea, casi 6 de la mañana de ese día. Vamos a seguir escuchando la pericia psiquiátrica que le hicieron a Nahir Galarza. Adelante. El único suceso que vos recordás como traumático o que haya sido así significativo para vos es este de hace un par de años atrás. ¿No es el único? Ajá. ¿Hay otro? Sí. ¿Me quieres contar? No. ¿Tiene que ver con esto que yo te pregunto de alguna causa judicial previa? Creo que sí. Ajá. ¿Recordás que fue hecho? Sí. Sí. Tiene que ver con una denuncia que se hizo. ¿Qué sentiste en ese momento? No quiero hablar de eso. ¿Te no vamos a hablar de eso? Es muy mal. Acá estamos en un punto importante, ¿no? Esta denuncia judicial anterior de la que ella no quiere hablar y se ve claramente que la moviliza, ¿no? Algo que de lo cual estaba informado también el psiquiatra que la estaba peritando. Ahí entiendo que se refiere a lo que decía ayer Mauricio de Alessandro. A esa violación. A causa de una violación grupal, lo habían dicho. Una violación grupal. No, lo miro a Franco, digo, para ver si me está equivocando. Es como nuestro profesor, estamos aprendiendo a hablar. Todo el margen de error que eso puede tener. De esa violación grupal, que ayer me decían que es una causa que se investigó y se archivó rápidamente. No somos quienes nosotros para juzgar de si sucedió o no sucedió. Simplemente en el derrotero judicial es una causa que se investigó y se archivó rápidamente. Rápidamente digo que... Posiblemente mal archivada, ¿no? No lo sabemos. No lo sabemos porque no nos metimos a leer ese expediente. Pero, sí sabemos que está archivada. Pero acá no quiere hablar de eso. No lo quiere hablar. ¿Y esta testimonial fue cuánto tiempo después? Ella está vestida... Algunos meses, no tengo... No, pero vos fíjate cómo está vestida, Martín. Tiene la misma remera con la que fue detenida. Sí. Tiene la remera blanca esa con la que fue detenida, que de hecho en la película está recreada con la misma remera. Puede ser que haya sido en menor tiempo. Yo... dudo que haya puede ser que tenga la única ropa que tenía, pero ahí está la foto, a mí me llama la atención, ella fue detenida y tiene esa misma, está vestida ahora de la misma chequeo manera. bien cuándo fue la fecha de la pericia para darlo con precisión. Sí, pero bueno, acá también hay un indicio, ¿no? De algo que ella callaba o que por lo menos quería que supiéramos o que supiera el perito psiquiátrico que callaba, algo que le había dolido, algo que le había afectado y que la tenía traumatizada, por algo no quería hablar. Seguimos con la próxima parte. ¿Sin insultar? Sí. ¿Se golpearon? Eso. ¿Fueron muy intensas entonces las peleas? Sí. ¿Cómo dijiste que se insultaban? ¿Se gritaba mucho? A mí me gusta gritar. ¿A él le gritaba mucho? Al principio, el primer año, empecé en casa. ¿Y después? Y después, Porque si no tenían una relación ni de pareja, noviazgo, una relación afectiva, digamos, en ese sentido, pero tampoco era una relación de amistad o afectiva desde el punto de vista de la amistad. Esto de seguirse bien. a mí me ponía mal porque gritaba y todas esas cosas. Entonces yo no lo quería más. Y le decía y que no lo iba a ver más porque se me echaba de mí y me echaba la culpa de que yo sé que se pusieron ahí. Y me sentí peor todavía. Entonces, yo no le hablaba, lo echaba de su lado. Y empezaba a llamarme muchas veces. Todo el día me llamaba. También tenía que mandaba muchos mensajes. Y a la noche, si no lo tenía, iba a mi casa.
Y decía que no iba a pasar más, que me iba a tratar bien. Entonces no conocía. Bueno, ella describe una relación muy manipuladora, eso es lo que así lo describe, ¿no? A Fernando, y ahí está la toxicidad entre ellos, ¿no? Esto de que se seguían viendo a pesar de... Y hace hincapié en un momento esa situación porque para entender si eran novios o no eran novios. Porque vieron que en algún momento le hace esas preguntas. Acá estaba releyendo otra parte de la sentencia, donde uno de los abogados, el abogado de la mamá de Fernando, hace su alegato, que después es tomado también por los jueces para dar la sentencia, y dice que se incorporaron, además del viaje a Brasil, que es un dato clave para entender si eran o no, si tenían algún vínculo por encima de la amistad, la extracción de 104.000 mensajes entre ellos en el último año. 104.000 mensajes. Solo es compatible, dice el abogado en ese momento, con una relación afectiva y de pareja. No hay fotos de ella con otro joven que no sea Fernando. Está hablando de lo que se encontró en el teléfono de Nahir. Digo porque al principio de este tape que veíamos se habla de la relación. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Dice que se conocían desde hace por lo menos 5 años. Sí, ella decía 4 o 5 años, sí, ¿no? Esto, para mí, algo que me pareció hasta, bueno, cuestionable. La propia defensa de Nahir, después el abogado dice que no, pero la propia defensa de Nahir trató de demostrar que ella se acostaba con todo el mundo. Perdonen que lo diga así, pero es la realidad. De hecho, la película muestra eso. Que ella se acostaba con todo el mundo para desvirtuar que era novia de Fernando. Prefirieron hacerla, dejarla a ella como una chica fácil que se acostaba con todo el mundo. Pero eso que lo cual, que no tiene nada de malo, por supuesto, puede hacer lo que quiera, está libre. Pero contaron con quién lo hacía, cuántas veces lo hacía, contaron que hasta tenía una relación con un profesor de la facultad, todo para evitar... Bueno, pero para conseguir que, Martín, porque supuestamente que conseguir... Porque no había un vínculo. Porque eso era un agravante. Claro, que no había porque a ella la condena a prisión perpetua porque era novia de Fernando. Claro. Y además si no la ponían como novia, no era perpetua. Martín. Y era para demostrar que no había... Porque si no, si es una persona que estaba solamente con él, vos decís, bueno, está la celopatía como móvil. Sí, o sea, al decir no, la verdad no le interesaba, andaba con uno, con otro. Pero es muy interesante el dato de los mensajes. Esa cantidad de mensajes existe. Tenemos el dato de en qué tiempo fueron y de quién a quién. En el último año, dijo. En el último año. 104.000 mensajes, después dice... Y decir, esos mensajes, está el dato de cuántos eran de ella y cuántos seguramente eran de él. está... La mayoría era de él, pero porque la relación entre ellos era, él le escribía, ella lo bloqueaba, luego ella le escribía, entonces él volvía y entonces él le decía, ¿para qué me escribís si no me querés ver? Y entonces se volvió. Lo que sucede en una relación tóxica. Interesante esta parte donde dice que el doctor Virué habló y dijo que la promiscuidad alegada por la defensa no altera la relación y las relaciones ocasionales carecen de entidad para discutir el vínculo, cuya presencia aparece rematada con el mensaje de Instagram, el último, el que a vos te dijo, Nahir, que en realidad no se lo habían hecho a ella. Claro, ella... ¿Qué es lo que quiere decir acá el Eso también es raro, ¿no? ¿Por qué ella niega eso? Eso no lo sé por qué lo niega. Que aparte, ¿Quién podría haber escrito algo con tanta sentimentalidad, con tanto conocimiento? Pero digo, acá hay algo importante que me parece que un poco lo decía Franco también, es, ella puede ser todo lo promiscua que quiera, pero al mismo tiempo tener una relación. A ver, eso no evita tener, si era novio de Fernando y al mismo tiempo tenía relaciones sexuales con otra persona. Si se me permite, erradicaría la palabra promiscuidad, que está, por supuesto, lo dice en la acá, causa. Por supuesto, no es una transcripción literal de lo que está en la causa, pero ¿qué es exactamente la promiscuidad? Sobre todo si la pensamos atribuida a una mujer. Por el contrario, no podría decir que es una chica que gestionaba muy bien su deseo sexual, como lo gestionan los hombres, que están cuando se le canta con quien quieran, digamos. Lo cual no indica que no sea novia. Pero vos sabés por supuesto que no indica eso, incluso tampoco habiéndose tratado de una relación formal. Totalmente. La de Nahir con este pibe, con Fernando. Asesinado. La verdad es que antes los adolescentes hablaban quizás por teléfono de línea 3 horas en la cima de la relación, en el clímax del vínculo. Bueno, ahí tenéis los 1.400 mensajes por día, si querés.
traspolados a la tecnología de hoy, ¿no? Y si tenemos en cuenta que posiblemente la película, o lo que aseguran es que la película refleja la versión de Nahir, y un poco vos lo decís también con respecto a lo que la defensa propuso, en la película se ve claramente, por ejemplo, una escena en donde ella está besándose con un chico en un boliche, mirándolo de reojo a Fernando, que se pone muy mal cuando la ve, y entonces él empieza a besar a otra chica, y entonces los dos besándose por separado con otras parejas se miraban. Digo, esta escena, que seguramente es una ficción, obviamente, quiere reflejar esto. Quiere reflejar eso, exactamente. Es la manera que tiene la película de reflejar esto que se ve en el juicio, de que Nahir podía estar con otras personas, pero con quien tenían el vínculo formal. Y que, esos celos alimentaban la pareja, de alguna manera. De alguna manera, sí. Muchas relaciones tóxicas. Exactamente. Entonces, era ¿por qué venís si yo no quiero hablar con vos? ¿Y por qué me mandas mensajes si no querés hablar conmigo? Si yo te bloqueé, pero después me desbloqueaste. O sea, esto iba y venía permanentemente entre ellos en el lapso de 5 años, lo cual es absolutamente, muchísimo. Porque estamos pensando, si pensamos que ella hizo esto a los 19 años y pasaron 4 o 5 años, quiere decir que desde los, por lo menos, 13 años, 14 años, estamos hablando de 14 años. 15, pongámosle 14, 15 años. Desde su fiesta de 15, para poner un hecho, momento. Cuando aparece la fiesta de 15 en la película. Ella venía viviendo esto, ¿no? O sea, que este es el tipo de vínculo tóxico que ella creía que era amor. Por eso me llama la atención. ¿El grupo en qué año fue? ¿Cuando tenía qué edad? Desconozco. Alessandro dijo que era porque eso puede haber sido un quiebre también en su... Tiene que haber sucedido durante la relación. Durante la relación. Bueno, ahí sí, hasta creo... Sí. Bueno, si fue durante la relación con Fernando. Creo que fue Fernando, el papel de inclusive, Fernando? Creo que hasta Fernando, perdóname, inclusive cuando sucede la situación, creo que hasta Fernando se va del colegio para ir a estar con Nahir cuando va a hacer esa declaración. Él se escapa del colegio, para acompañarla. Del colegio para acompañarla. En la película todo el tiempo él le grita trola, ¿no? Sí. Es una palabra que utiliza permanentemente en la película para describir cómo él la insultaba. Trola. Esto me parece que también tiene que ver con esto que quiere... Pero no cabe ninguna duda que era vista como trola. Pero, yo no tengo ninguna duda. Bueno. Sí. Estamos conectados en este momento con el doctor José Ostolaza, doctor Ostolaza, es el abogado actual de Nahir Galarza. Hola, doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, doctor. Bueno, acá analizando nuevamente el caso, que lo tenemos realmente muy conversado, muy visto, ¿no? Todos lo hemos cubierto en aquel momento. Primero preguntarle, ¿estuvo con Nahir en el último tiempo? ¿Es verdad que ayer estuvo con ella? Ayer hubo una audiencia ante el juzgado de ejecución de la ciudad de Gualeguaychú, el doctor Rossi justamente. Estábamos discutiendo el concepto de la señorita Nahir Galarza. Considerábamos que el concepto era superior al que en este caso le aplicaba la Junta de Disciplina, y bueno, el juez de ejecución consideró que efectivamente le subió un punto más y ahora tiene un muy bueno, en este caso de concepto, y 9 de conducta. A ver, vamos a traducir esto para la gente que por ahí... Es el juez Rossi, es el juez que liberó en su momento al asesino de Micaela García, acá todo es una vuelta, es el juez que evalúa la condena de Nahir. Exacto. Es el juez de ejecución penal de Gualeguaychú. O sea que la buena conducta de Nahir podría favorecerla en este pedido de domiciliaria, por ejemplo, que ustedes están solicitando. La verdad que en este caso nosotros no se ha pedido ningún tipo de prisión domiciliaria, señora Mariana. Lo único que consideramos que la sentencia aún no se encuentra firme. La sentencia se encuentra apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Simplemente hay antecedentes de tipo doctrinario y jurisprudenciales que determinan que la interposición de la queja o una interposición de un recurso de queja directa ante la Corte no significa que la sentencia no deba ser cumplida, y por lo tanto por ello Nahir Galarza se encuentra cumpliendo en este caso sentencia, pero la misma no se encuentra firme aún. Doctor, ¿usted cree, voy a la pregunta concreta, ¿usted cree que el asesino de Fernando Pastorizo es el padre de Nahir Galarza, como dice la propia Nahir Galarza, en contra de toda la prueba que hay? Mire, señor, yo he tenido oportunidad de hablar muchísimo con Nahir y hablé con muchos de sus colegas, ciertos que me han preguntado esas circunstancias. A mí me ha tocado intervenir a lo largo de este proceso, no en la primera parte del proceso, sino ya el proceso avanzado.
y posteriormente colaboraron en la defensa, si bien es cierto que todo el juicio y todos los recursos y el recurso ante la Corte se interpuso por parte de este defensor o por parte del equipo de abogados que presido. Lo cierto es que hubo otros colegas que intervinieron y la verdad es que muy a pesar de haber tenido numerosas oportunidades, comunicaciones con Nahir, diferentes tipos de reuniones, antes, durante y después, esta circunstancia nunca le fue comunicada a este defensor. Y yo se lo he hecho saber. Perdón, o sea, hay algo que me llama la atención. ¿Usted como abogado no sostiene la misma versión que su defendida? Es cuanto menos señor, peculiar. En primer lugar, está equivocado en algunos aspectos, ¿cierto? Yo no es que sostengo o no sostengo la versión de mi defendida. Este criterio que apareció posteriormente, ¿cierto?, de la mano de algún otro abogado que ha intervenido en este proceso, era cuando ya la sentencia estaba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y no es que en este caso crea o descrea a mi asistida procesal. Es más, esto se interpuso no por parte de por mi parte ni por parte de otra abogada, sí, fue Hermida Leyenda. Sí. Usted se le metió en el medio de Hermida Leyenda. Al día de hoy, Nahir Galarza nunca le dijo a usted, que fue el padre de la asesina. Quiero aclarar algo porque si no pareciera que está hablando usted. No, hable, usted pregunta y usted contesta y la verdad que no es hable. Creo yo. Todo suyo. Entonces, no es que yo sostenga o no sostenga un determinado planteo, al contrario. Si yo hubiera tenido algún tipo de conocimiento de que las cosas ocurrieron de otra manera, que posteriormente otra defensora sostuvo, la verdad que sería el primero en haber manifestado esa circunstancia. De ninguna manera eso se me dio a conocer en ninguna de las instancias, ¿cierto? Pero de hecho se interpuso una denuncia en la ciudad de Gualeguaychú por parte de esta colega que defendía conmigo, era codefensora. Lo cierto es que esa causa se encuentra archivada, es decir, no tuvo ningún andamiaje procesal, ni siquiera tuvo, ¿cómo le podría decir?, algún tipo de análisis que hubiera permitido incluso a este defensor, ¿cierto? Doctor, discúlpeme. Jesse soy, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mucho gusto. En definitiva, para que la gente entienda, ¿usted qué quiere lograr en la Corte? ¿Que la Corte anule toda la condena? ¿Que anule una parte? ¿Qué es lo que quieren lograr en la Corte con la queja? Yo creo que, a ver, si usted analizara en este caso el recurso extraordinario, si bien es cierto que usted tal vez no lo tuvo oportunidad de analizar, ¿cierto? Lo que justamente queremos es que se anule la condena. Es decir, que se anule y se haga un nuevo juicio. Discúlpeme, doctor, vamos a explicarlo un poquito a la gente. La queja es cuando la Corte rechaza, es decir, se rechaza, mejor dicho, la admisibilidad del recurso. Nada. Sí, bueno, pero se rechaza la admisibilidad del recurso y usted le pide en queja a la Corte que tome el recurso para el análisis. ¿Por qué no le dieron la admisibilidad del recurso? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que ir en queja? No se entiende eso. En primer lugar, no fue la Corte la que rechazó el recurso. No, se lo rechazó la Corte de origen, obviamente. ¿Pero por qué? El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Exactamente, el tribunal, para la gente es la Corte Provincial. Es decir, ¿pero por qué? Porque ¿Qué muchas es lo que veces pasó? Es difícil, ¿cierto?, de que los propios tribunales admitan que en el análisis de la prueba están equivocados. A ver, yo cuando llego a plantear un recurso extraordinario de este tenor, de estas características, ¿cierto? Y a pesar de que Nahir tuvo en contra en el momento del juicio a todo el periodismo que se encargó de defenestrarla, ¿cierto? Independientemente de su personalidad, independientemente del hecho grave que le tocó
en este caso por el cual fue juzgada. Anair Galarza, hubo numerosos informes médicos. Le digo esto porque pareciera ser que saltan algunos aspectos que son importantes y que están probados en el expediente, ¿cierto? Y que nadie realmente ha analizado lo que le tocaba vivir a Anair Galarza. ¿Y nos puede contar, doctor, acerca de eso, para no meternos en lo técnico, ¿no? Que por ahí la gente no lo entiende? ¿Qué le tocó vivir a Anair Galarza? ¿Qué no sabemos? Mire, Anair Galarza es una chica que, independientemente de la personalidad o el tipo de personalidad que ella tiene, ¿cierto? Es una persona que estudiaba, que tenía una visa para ir a Estados Unidos, que hacía una semana, estaba una semana de viajar con las amigas hacia el sur del país, a una playa, Mar del Plata o Cariló, que las notas eran excelentes. ¿Qué la llevó a hacer lo que hizo entonces, doctor? Bueno, obsérvese, en el expediente, Mariana, hay esta persona le realizaba más de 70 llamadas por día. Más de 70 llamadas por día. El día anterior a este lamentable suceso, porque es un lamentable, porque del otro lado también hay un chico que es fallecido, ¿cierto? Que es Fernando Pastorizo. Así, a ver, yo soy una persona... Asesinado, no fallecido, claro. Perdón. Asesinado, no es lo mismo. No, también es el único. No. Como él. Me llama la atención porque cuando yo la entrevisté a Anair, doctor, ella también utilizó la palabra fallecido. Falleció, y me llamó la atención, ¿no? Como que ella no podía decirlo de otra manera, ¿no? Como si no asumiera que apretó el gatillo. Lo que pasa es que justamente, tal vez, por periodistas así y por jueces que realmente no tienen la valentía necesaria y personas así como perdón, como usted, señor, le digo que piensa como usted, como... le digo la verdad, como usted, realmente no se valoró suficientemente la prueba. ¿No? Anair Galarza, para que usted sepa, cuando nos tomamos la causa, hacía 20 y pico de días que estaba presa y tenía moretones en todo el cuerpo, y el forense ni el fiscal habían analizado esas circunstancias. Si tenía moretones después de 20 días, no se los hizo Fernando, precisamente. Sí, bueno, tampoco, escuche, a instancia de este defensor y 20 días después, porque Anair Galarza cuando declara dice concretamente, el día anterior me agarra del pelo y me arrastra por 20 metros por la acera, dice, y los informes del médico son lapidarios con relación a que son contestes. ¿Sabe lo que dijo el tribunal del juicio? No. Porque para que usted analice la circunstancia, sí, igual de sí, que independientemente de que las lesiones, porque ¿sabe lo que dijo el tribunal de juicio? Que todas las lesiones que eventualmente, no solamente este médico del tribunal, sino otros médicos fueron constatando y que le llamaba poderosamente la atención que iba un médico particular y estaba toda golpeada en el cuerpo, entonces ella no contaba, pero estos médicos declararon, están en las historias clínicas de diferentes institutos médicos, ¿cierto?, que sufrían Anair Galarza, pero ¿sabe lo que dijo el tribunal? Que lamentablemente, todos y cada uno de los testigos que hablaban de que quien golpeaba a Fernando Pastorizo era Anair Galarza, eran amigos. Doctor, le hago una pregunta puntual. Espere, déjeme terminar. Y después me pregunta todo lo que quiera. Un poquito. Es decir, déjenos preguntar un poquito. ¿Sabe qué? Y yo le pregunto a usted, en los delitos de abuso sexual o delitos de violencia de género, ¿hay testigos? ¿O los testigos son aquellos justamente de los familiares? Esto es lo que no analizó nunca el tribunal, lamentablemente. Le hago una pregunta, doctor. Y estamos en eso tratando de que lo vea la Corte. Le hago una pregunta. La defensa hecha por ustedes, ¿en qué se centra? ¿En que Nair no fue la autora del crimen o que Nair tuvo motivos o una legítima defensa o lo que fuera para matar? No nos queda claro en dónde está el eje de la defensa. Nosotros creemos que Anair Galarza era víctima de violencia de género, no solamente desde el punto de vista sexual, psicológico, sino también físico, largamente por parte de Fernando Pastoriza. Pero, independientemente, le voy a repetir, y dónde estaba centrada la defensa, que fue un acto de defensa. Que ella jaló el gatillo en un acto de defensa. Pero, doctor, es difícil tomar eso que usted está diciendo porque le disparó por la espalda. ¿Cómo se estaba defendiendo? Nosotros
se llevó a estas circunstancias, ¿cierto?, a través de diferentes pericias, ¿cierto? Y justamente nosotros creemos también que no es que, a ver, ahora salió a algunos de los peritos que intervinieron a instancias del Ministerio Público Fiscal, salieron que no eran peritos, ¿cierto? ¿Que no era, perdón, qué? Que no son peritos y que se han hecho denuncias y seguramente oportunamente se podrá demostrar, ¿cierto?, que no eran peritos. Entonces, hay una serie de hechos y de circunstancias que lamentablemente a Nahir no le ayudaron desde el punto de vista no solamente judicial, sino también desde el punto de vista del contexto en el cual fue juzgada. Pero perdón, una cosita sola quiero decir, porque me llamó la atención que refleja muy bien la declaración de ella, la primera declaración de ella. Ella no hace referencia nunca a la violencia, ¿no? Esto también, cuando ella va y cuenta, ninguna de las dos primeras en realidad, ¿no? Ella hace referencia a la violencia. Por eso quizás también los medios no tomaron como punto de partida la violencia entre ellos, porque ni siquiera ella la menciona en las declaraciones. No, pero espere. Ella declaró solamente 2 veces en la investigación penal preparatoria. Una declaró a las 11:30 de la noche, estaba de las 7 de la mañana, en este caso en la fiscalía, y le hicieron declarar a las 11:30 de la noche, le hicieron confesar. Y la otra, cuando declara, concretamente hace referencia a las lesiones, hace referencia a los golpes. No es que no se hiciera referencia. Pero eso, los golpes, las lesiones, las llamadas, las comunicaciones telefónicas, los mensajes, los destratos, fueron exhibidos en el juicio. Y da la casualidad, yo me acuerdo que los periodistas de TN, los periodistas acá de Canal 9, ahí lo tomaban a eso. Se reían, me acuerdo yo. Pero acá no somos los periodistas. Acá había periodistas femeninas. Perdón. Es el tribunal, doctor, es el tribunal el que tiene que tener en cuenta si eso bueno, alcanza para por eso atenuar digo, una pena. Porque el tribunal no tuvo, son políticamente corrientes. El tribunal no tuvo la grandeza necesaria y la capacidad necesaria para darse cuenta. O sea, perdón, doctor, el tribunal dictó sentencia a partir del dictado de los medios de comunicación. Claro, eso es lo que está diciendo. Es una doble instancia. No fue así, una doble no fue así. instancia. Claro, pero no solo es el tribunal. Es el tribunal y el tribunal superior, que es la corte provincial. Pero por eso, se dejaron llevar por los medios. Esta es mi pregunta. Mire, oportunamente tendremos que analizar o que diga la corte o no. Ya le voy a repetir. Si lo quieren ver, está en la sentencia, lo pueden ver en el juicio. Los médicos que declararon, pero que en diferentes estadios y que nunca hubieran pensado que iban a ser llamados a declarar y que veían los golpes de Nahir Galarza. Es decir, usted, por ejemplo, iba al ginecólogo y el ginecólogo le llamaba porosamente la atención que usted tenía golpes y cuando le preguntaba le decía no pasa nada, no quiero decir nada. Pero los médicos dejaban constancia en la historia clínica. Bueno, esos médicos vinieron todos a declarar. Doctor, ¿qué hacían la madre y el padre de Nahir ante todo esto que usted está contando? Porque según usted dijo algo así como recibía casi 70 llamadas por día, los golpes. ¿Sabían? ¿Estaban al tanto? Todo esto del ginecólogo. Nahir es una adolescente que tiene una determinada personalidad, ¿cierto? Y en este caso, mamá no te metas. La madre declaró, dijo que yo no sabía que tenía tanta gravedad el hecho. Doctor, mamá no te metas. Recién cuando Mariana le preguntó por el disparo por la espalda, usted empezó a hablar de los peritos y demás. ¿Usted cree que Fernando no recibió un tiro por la espalda? Eso se ha acreditado que fue así, pero también fue en una circunstancia en cómo se produjo. ¿Y cuál fue la circunstancia de cómo se produjo? Dice que en este caso, cuando él manotea el arma, lo tenía en la cintura, cuando él la saca, porque la llevaba, aparentemente iban a la casa de la abuela o de un tío de Fernando, y ahí se escapa el disparo. Se le escapa, dice entonces, usted. Entonces, si se le escapa, no fue producto defendiéndose. O se le escapa o se estaba defendiendo. ¿Sabe, doctor, que cuando yo le pregunté... Usted lo está llevando. Yo tuve la oportunidad de hablar con Nahir y cuando yo le pregunté por ese disparo, ella me respondió que era su vida o la de él. Eso no Exactamente. Pero eso no es, doctor. Pero eso no es que se le disparó sola del arma. Pero eso no significa que se le disparó solo.
Ella me dijo, ¿es la vida de él o la mía? A ver, lo que por allí... una cosa es lo que declara mi sistema procesal y otro que tiene que ver con el tema técnico, ¿cierto? Pero hay una cuestión que es la altura. Le pregunta, Mariana, después de el hecho de que, yo no me acuerdo cuando usted realmente la entrevistó a Nair, si en este caso se trató después de que ya fue condenada. Sí, ya estaba con la perpetua. No, ella ya estaba con la perpetua. Por eso. Hay temas técnicos que ella incluso, le voy a repetir. Y si yo le pudiera pedir a usted que me relatara ¿qué le contó Nair que pasó ese día? A ver, desandemos el camino, ¿no? Digo, estuvo tan embarrado todo como usted lo está describiendo. Claro, ¿qué pasó ese día? Hace tanto tiempo que me va a venir a preguntar realmente qué me contó Nair, de cómo fue. ¿Cómo? ¿Cuál es la teoría del caso? Que no recuerdo. No, ¿a usted qué le contó Nair? Usted cuénteme ahora, hoy, en el 2024, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó? Pero es que hoy yo no hablo del tema. Yo con Nair hablé cuando ella estaba... No, pero le pido la hipótesis. Usted le está pidiendo a la Corte que revise el fallo y entiendo que tiene que ver con que la hipótesis no fue analizada correctamente la prueba, dijo y demás. ¿Qué pasó ese día? ¿Se le disparó sola el arma? ¿Quién llevaba el arma? ¿La llevaba Fernando? ¿La llevaba ella? Cuénteme. La llevaba justamente a la cintura y cuando plantea ella justamente que la estaba llevando a un lugar que concretamente desconocía, él la saca a la cintura y cuando va para atrás se le escapa el disparo. Eso fue concretamente sostenido por la defensa. ¿Y el otro disparo? Y lo que plantean los peritos concretamente fueron que no era imposible que se produjeran esas circunstancias. Bueno, después ¿Y el otro disparo, el disparo que sucede en el pecho a pocos metros? Bueno, sí. Nosotros planteamos que fue un error, que fue en este caso concretamente... que fue un accidente, Mariana. Pero pará, Pepe, perdón, doctor, perdón. Porque acá si no entramos en una contradicción, doctor. Una cosa es que se te la contradicción puede ser suya, bueno, pero si me escucha le digo. La contradicción puede ser suya. Pero espere, una cosa es que, pero espere, si me deja hablar podemos dialogar. Que se le escape el primer disparo. Ahora, insulta la inteligencia de todos nosotros y de las personas que están mirando, que usted nos diga que el segundo disparo en el pecho y a menos de 50 centímetros haya sido un accidente. De verdad se lo digo. Por eso la terminaron condenando a Nair. Podemos entender mejor si usted nos dijera, bueno, ella era víctima de violencia y había decidido matarlo porque no sabía cómo terminar con su relación y entonces le disparó por la espalda y entonces, bueno, ahí puedo entender un poco, pero ¿un accidente? ¿Pero qué es lo que quieren entender? ¿Qué pasó? Claro, como le disparó 2 veces. ¿Cómo es lo que quieren entender? Pero para entender eso tiene que ir a la sentencia. No, es al relato. Está pidiendo que se revise esa sentencia. Claro, es al relato, claro. Escuchen. Ustedes desconocen concretamente, y yo no recuerdo, porque no pensamos que, porque si ustedes me empiezan a hablar así, realmente después de manejar 1 o 2 juicios por semana en el estudio, ¿me entiende? La verdad es que ustedes me estén preguntando sobre circunstancias como me pregunta este señor que no sé quién es y que me contradigo. Se llama Martín Candalaft y está muy preparado y muy informado del caso. Yo entiendo, doctor, no lo tome esto como una agresión, para nada. Nosotros me parece súper interesante. Me parece interesante hablar con el abogado de Nair de un caso que todo el mundo... circunstancias especiales por los cuales sostuvo hoy. Después, doctor, pero la queja. Pero si no sabémoslo cuando de a uno, chicos, de a uno, porque encima está en un Zoom, no se puede. Pero perdón, le hablo yo que no sabe quién soy, pero le digo lo siguiente. No le estamos preguntando si ese día a las 7 y tanto de la mañana Nair hizo o no hizo tal cosa. Le estamos preguntando la base de la teoría del caso que ustedes tienen. Por lo tanto, la pregunta concreta es, espere que termine, la teoría del caso es que fue un acto defensivo. Entonces no se le escapó. Entonces no es un accidente. O se defendió. Ahí es la misma contradicción que hay en el juicio. Pero justamente, en ese acto defensivo de tratar de sacar el arma, ¿me entiende? Es donde se le escapa el disparo. Y el primero. Y usted me está preguntando, en este caso, un hecho sobre 5 años que realmente me presto para hablar en Zoom porque... ¿Cómo? La queja le interpuso ahora, doctor. ¿Cómo se va a olvidar de semejante caso? Nosotros los abogados nos acordamos de detalles mínimos. Está hace muchísimo tiempo en la corte. Pero no. La queja, y la queja, justamente, lo que se trata es
no se hace una valoración de nuevo sobre todos los hechos, sino en los errores que eventualmente pudo haber introducido el Superior Tribunal de Justicia. No nos queda claro, doctor. Lo saco de ahí. Usted no le tiene que quedar claro nada. Sí, claro que me tiene que quedar claro. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Usted quiere que un día vaya con el expediente. Quiero que me aclare que estamos hablando de esto. De hecho, usted está diciendo que los medios tuvieron responsabilidad en cómo la Corte tomó esto. Lo que digo es que no digo que lo tengan responsabilidad. Le digo que Nair fue juzgada en un contexto en donde no se le ayudó. Pero era el mejor contexto para la violencia de género. No, ahí no estoy de acuerdo con usted. Total. 2017 tenía el foco puesto sobre la violencia de género como pocos años. Ojalá lo tuviéramos hoy. Ojalá lo tuviéramos hoy, dicho sea de paso. Acababa de ocurrir el primer Ni Una Menos histórico en el mundo y en la Argentina, ni le cuento, en 2015. La sensibilidad social sobre la violencia de género era total, que los medios, algunos periodistas, hayan hecho un uso, si se quiere, indebido de la historia de Nair, es posible. Yo le recomiendo, eso sí, por favor, doctor, erradicar el clasismo en su defensa de decir que Nair tenía visa para ingresar a los Estados Unidos y era una chica que estudiaba. Porque en este programa veo muchos abogados pasar que quieren defender a chicas como la Toretto en La Plata, insistiendo en que son rubias de clase media. Por favor, erradiquen ese clasismo, porque la Corte Suprema no les va a dar bolilla y los medios tampoco. No importa si tenía visa para los Estados Unidos, estudios completos o estudios incompletos. Si era víctima de violencia de género, es suficiente para usted como argumento. Basta de clasismo, por favor, basta. Doctor. ¿Clasismo? Sí, claro, claro, porque a las mujeres que no estudian ni tienen visa para ingresar a los Estados Unidos no se las defiende así. Claro. Pero ¿cómo no? Usted sabe a lo que me refiero. Está re equivocado, señor. Usted está equivocado. ¿Sabe lo que vienen a hacer un programa acá? Me llaman a preguntarme, ¿sabe qué? Si hubiera dicho, Pablo va a dar el expediente, busco el expediente, busco la queja y se lo demuestro. ¿Cuáles son los elementos por los cuales fue juzgado mal Nair Galarza? Entiendo. Y no vienen de ahí a hablarme, por favor. Doctor, por favor. Bueno, le voy a preguntar más liviano, entonces. Por favor. Le voy a preguntar, ¿vio la película, Nair? No la vi porque no tengo tiempo para andar mirando. No digo usted. Nair, si la vio Nair. No miro película, ¿me entiende? Me encargo de trabajar. Esto hago. Doctor, no la vi, no me interesa la película. Doctor, no le estoy preguntando por usted. Le estoy preguntando si Nair vio la película. Negociación del tema de Nair Galarza, ¿no? De la película, nada. No me ocupé de eso, de nada. Es más, ¿sabe cuándo me enteré que la película se estrenaba? El mismo día, porque me llamaron de todos los medios para hablar de la película. Eso yo digo, ni sabía. Yo le quiero preguntar, ya que usted habló con Nair ayer, si vio Nair la película, porque entendemos que la película refleja la versión de Nair y queríamos saber si esto era así y cómo había recibido ella el estreno de esta ficción. Usted sabe que estuvimos conectados mediante Zoom, porque ella está, yo soy de Concepción del Uruguay, el juez es de Gualeguaychú, el doctor Rossi, y ella estaba en Paraná, y la comunicación fue únicamente por Zoom, y que tenía que ver en este caso con este incidente que le planteaba. Es decir, que no, la verdad que no íbamos a hablar. ¿Cómo está Nair? ¿Cómo está ella? La veo bien, la veo entera, está trabajando, está estudiando, asiste. ¿Qué estudia? A psicólogo. En este caso estaba estaba estudiando programador de computadora. Programación de computadora. ¿Conoce la familia de Fernando, doctor? Sí, tuve oportunidad de conocerlo en el juicio, simplemente. Sí. ¿Usted sabe qué piensa la familia de Fernando de esta película? No, la verdad que no, por eso le digo, yo ni la vi a la película. Imagínese que voy a saber. No usted, sino qué es lo que piensan los papás de Fernando de esta película. No sé, lamentablemente no lo sé, no sé tampoco, no me voy a estar preguntándole qué pienso o leyendo, no sé. Doctor, ¿Nair está de novia? Sí, está de novia. Justamente está con alguien de la unidad penal número 1. ¿Es el mismo novio que tiene hace un tiempo o sea, es una relación larga que lleva teniendo? Esa parte desconozco, la verdad le digo. Esa parte no sé si es la misma persona, pero sí sé que tiene unidad familiar porque a nosotros a través del régimen progresivo de las penas se nos va informando realmente si quién le visita, quién le visita, si asiste, por ejemplo, no sé, a la ginecóloga, si asiste al psiquiatra, si asiste al psicólogo. ¿Y asiste al psiquiatra? ¿Tiene asistencia psicológica? ¿Cómo está con asistencia psicológica? No solamente que tiene no es que va a asistencia, sino
tiene una obligación prácticamente de concurrir de tal manera, ¿cierto?, de tratar y de alguna manera cooperar, ¿cierto?, de tal manera que si alguna vez para poder el día de mañana reinsertarse en la sociedad. ¿Quiénes la visitan a Nahir, doctor? Con la que tengo novedades con la madre. Es decir, no tengo otro conocimiento de otras personas concretamente. ¿Amigas que conocían a Nahir? Desconozco. ¿Y tiene acceso a las redes? ¿Tiene acceso, sabe lo que se habla? No tiene acceso. No tiene acceso. De hecho, la única comunicación que yo tengo es a través de un teléfono que es ahí del pabellón y me comunico con ella en ese teléfono a través del pabellón. O sea que las cuentas que hay de ella son falsas, digamos, ninguna es real, las cuentas que existen en las redes. Porque además Nahir tiene muchísimo control. Es decir, justamente porque tiene muchísima publicidad, toda y cada una de las cosas que salgan sobre ella, y eventualmente para evitar en este caso que esté en un pie de desigualdad con la demás interna, ¿cierto?, que de poder tener, no sé, acceso a determinadas cosas y las demás internas no, en este caso pero es controlado activamente. ¿Se entera lo que dicen de ella? ¿Se entera, por ejemplo, las repercusiones de la película? ¿Le llega esa información? Quizás su mamá misma se lo debe aportar. Sí, ¿Le interesa? Sí, porque ayer, ¿Quiere saber? Sí. No solamente a través de su mamá, sino que también es muy probable que tal vez esté mirando el programa si es que no está en la escuela o si no está haciendo la programación. ¿Y qué le gustaría, usted cree, conociendo, entiendo en este último tiempo, a Nahir, que se dijera? ¿Qué querría Nahir contar, decir ella? ¿Sobre qué? Sobre ella, sobre lo que pasó, sobre todos ella dio estos su años, versión, su verdad, ¿no? Lo que ella tiene para... Ella dio su versión. Mariana. Bueno, lo que pasa es que después dio otra versión, después acusó al padre. Entonces, nosotros, o sea, yo escuché una versión de Nahir, luego escuché la versión del padre, no sé cuál es su versión oficial, no la conozco, me gustaría saberla. La verdad es que eso se te tenía que preguntar a Nahir, no me tenía que preguntar a mí. Yo defendía a Nahir con lo que había en la prueba y estuve muchísimo tiempo reunido en la Comisaría del Menor y la Familia de la ciudad de Gualeguaychú, justamente sosteniendo el planteo que se llevó posteriormente y lo que tenemos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La verdad que el otro planteo que surge como consecuencia ya de una condena que estaba siendo tratada, que estaba siendo apelada, que estaba eventualmente ante la Corte, esa versión no la tenía yo. Sí. Doctor, ¿ustedes no hacen de alguna manera un mea culpa en no haber podido probar el contexto que hubiese inclinado la balanza hacia una condena a la figura simple del homicidio? Contar esto de la violencia, probarlo como corresponde. Digo, ¿no sienten un mea culpa que ahí estuvo la historia? Tal vez no pudimos probarlo. La verdad es que si usted lleva 4 médicos y los 4 médicos dijeron que realmente constataron las lesiones, entre ellos el forense, ¿cierto? Hay fotografía y hay testigos, y bueno, si aún así consideramos que es insuficiente y de que cómo debe ser analizada los dichos de quien es víctima de violencia de género, que realmente no hay testigos, ¿cierto? Entonces, si usted considera que eso es insuficiente, y bueno... ¿Ella cree que va a salir, doctor? De hecho, da la casualidad, fíjese que Nahir tiene 19 años cuando fue el hecho, y aún así tiene la confianza, y hay muchísimos estudios jurídicos de diferentes lugares que se han presentado, ¿cierto? Porque justamente le traen muchas repercusiones a los estudios. Nosotros, la verdad que no pensé que iba a hablar de la causa, por eso generalmente yo no salgo a hablar nunca. Entiendo, doctor, no entiendo. Lamento. Escuche. Yo de mi causa, de las causas no salgo a hablar. Me gustaría igual hacerle otra entrevista cuando esté bien empapado de la causa, porque hay tantas cosas que queremos saber. Realmente nuestra mirada del caso intenta ser siempre objetiva. Podemos hablar de la causa. Yo traigo el recurso extraordinario y traigo el recurso de queja
y lo hablamos. Ok, Entonces, y hablemos de Nahir entonces. Que hay contradicciones y todo ese tema, se voy a mostrar que no hay contradicciones. Y cuando hablan de la mea culpa, sería de lo un que placer, no se probó, doctor. entonces me encantaría realmente que vea realmente lo que se probó y lo que no se probó, y que una cámara de casación diga que eventualmente un jugador diga que, bueno, que está bien, que las lesiones están probadas, ¿cierto? Pero da la casualidad que quienes fueron el autor de las lesiones solamente sabían los amigos o por este caso por los dichos. Lo que pasa es que es imposible hablar de eso sin hablar de las otras pruebas, ¿no? De cómo se dieron los hechos. Por eso, si usted no quiere entrar ahí, entiendo, y lo comprometo a hablar de la causa concretamente, porque hay muchos detalles quiera. Ahí. Pero le quiero preguntar por Nahir, le quiero preguntar por Nahir y su expectativa, ¿no? Con respecto a lo que suceda en la corte. ¿Ella tiene la esperanza de salir antes de tiempo? ¿Tiene la esperanza de una domiciliaria? ¿Tiene la esperanza de que se anule el fallo? ¿Qué espera ella? ¿Qué cree que va a pasar? La domiciliaria, no, nadie lo pidió a la domiciliaria, no hay tampoco elementos objetivos, tampoco se encuadra en alguno de los supuestos para pedir en este caso la domiciliaria. ¿Y cómo no va a tener ella expectativa realmente de que la Corte en este caso pueda revocar concretamente la sentencia? Claro que sí. Una mujer joven está condenada a perpetua, ¿cómo no va a tener ella expectativas realmente de que pueda, en este caso la Corte Suprema de Justicia, revocar esta sentencia? ¿Por qué está enojada con el Papa, doctor? ¿Por qué la perimetral? Entiendo que lo acusó, luego esa causa fue archivada. Ella misma dijo que el padre había sido quien le había disparado a Fernando, la causa fue archivada. No voy a entrar en la causa archivada, pero ¿cómo está hoy esa situación? ¿Sigue con la perimetral el padre? O sea, no se ven... Usted sabe que yo desconozco esa circunstancia, Mariana. No es que yo conozco esa circunstancia, o sea, los pormenores que se maneja la familia. Esa es la verdad, ¿cierto? Tengo contacto, sí, con la mamá. Me ha llamado, hemos hablado muchas veces con Nahir, siempre con temas puntuales. Es decir, no es que, por ejemplo, hablo del tema, o el tema de la película, me enteré, ya lo voy a repetir, 2 días, el día antes o el día que se estrenó la película, porque me llamaron. Después, no es que hablo de cosas en general con Nahir, hablo de, por ejemplo, ya me dice José, mirá, tengo este problema para ingresar a este lugar, vos me podés, bueno, entonces hacemos los escritos, si no, hace el lugar, vamos a pedir una audiencia y lo planteamos. ¿Se lleva bien con sus compañeras? Me tengo que ir, lamentablemente, pero quiero seguir hablando, me interesa mucho cómo está ella. Lo vamos a comprometer para otra vez, doctor, si le parece. Muchas gracias por el tiempo. Me gustaría, y yo leyendo un poquito, porque la verdad es que no lo tengo presente, ¿me entiendes? Si usted me dice a mí, yo no lo tengo presente porque todos los días manejo causa de homicidio, causas federales, imposible, no lo tengo. Entiendo. El manejo de nos vamos a estar comunicando en otro momento para poder contar, que nos pueda contar todos estos detalles que nos interesan mucho. Muchas gracias por su tiempo. No, por favor, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Hablábamos con el doctor Ostolaza, lo dije bien, el doctor Ostolaza, que es el abogado actual de Nahir Galarza, entiendo.